Vamos a pedirles que vayamos tomando nuestros respectivos asientos. Vamos a dar inicio al servicio del primer día de la semana. Dios les bendiga nuevamente. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que hoy nos visitan. Está muy duro el volumen. Bueno, como decíamos, le damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que se encuentran aquí. Y bueno, tenemos la clase los viernes, sigue abierta para aquellos que quieran reunirse. Y también tenemos una reunión en esta semana para tratar asuntos del trabajo de este lugar. Así es que si usted quiere estar en esa reunión, puede hacerlo para poder organizarnos. También la hermana Vicky manda saludos a la congregación. No se los olvide seguir orando por ella. Está también malita de salud y por su esposo, que también está enfermo. Le suplicamos sus oraciones. Esto es todo lo que tengo por ahora. Vamos a ir en palabras de oración y después va a pasar nuestro hermano a dirigirnos con los cantos. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Señor, permítanos ir al trono de su presencia para suplicarle a Dios que se quede entre nosotros en este tiempo que vamos a estar reunidos. Le suplicamos que nos bendiga de principio a fin, bendiga los cantos que vamos a dirigirle, Señor, y bendiga tu palabra que va a ser expuesta, y a cada uno de nuestros hermanos que le sirve en este día. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, se lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de estar aquí reunidos como iglesia, como hermanos, listos para adorar el nombre de nuestro Dios. Vamos a empezar, hermanos, con el canto 123, En la cruz. Cantamos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, vi a Jesús,
y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Gloria a Dios. Dice las Escrituras en 1 Corintios 6:20 que hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu nombre hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Gloria a Dios. 167. Dice el autor de Hebreos 12:22 que nos hemos acercado, dice, al monte de Sión, a Jerusalén, la celestial, donde habitan millares y millares de ángeles. Así que para allá vamos, hermanos, siempre y cuando nos mantengamos firmes en la fe, los que aman al Señor. Pongamos de pie, hermanos, y cantamos siempre con ese amor, con esa alegría a nuestro Dios. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de lor, que en dulces notas de lor, hacienda su mansión, hacienda su mansión.
a Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todo marchamos, de Dios a la bella mansión, que callen los que a Dios no anhelan conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos, de Dios a la bella mansión. En Sión disfrutaré la gracia del Señor, desde hoy ofrece que tendré, desde hoy ofrece que tendré, del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos, de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos, de Dios a la bella mansión. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos, gracias por estar aquí. También a nuestra hermana Mari por el esfuerzo que hace. Gracias por estar aquí. Sabemos que es un esfuerzo que hace para estar con nosotros. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y vamos a tratar de meditar, ¿verdad?, en lo que es la palabra de Dios esta mañana, el cual tiene que ver con la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Dice 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Dios por ello, hermanos. Es el poder de Dios el que va a hacer las cosas, hermanos. Es el poder de Dios el que nos va a empujar hacia enfrente. Es el poder de Dios el que nos va a sacar adelante. Y es el poder de Dios el que se manifiesta, hermanos, en nuestras vidas para que sigamos, hermanos, caminando convencidos. El canto terminaba dejando de llorar. Y nos recuerda esto, hermanos, porque el sufrimiento humano está a la orden del día. La gente sufre, las familias sufren, algunos lloran, pierden a sus familiares, están las enfermedades y todo tipo de cosas que vienen en contra de nosotros y nos hacen llorar, hermanos, nos hacen sufrir. Pero el canto decía, dejando de llorar. La única manera de dejar de llorar en este mundo es que nosotros nos adueñemos del poder de Dios. Ahora, antes de ir y ver lo que es el poder de Dios, la sabiduría de Dios, primero vamos a ver unos textos más atrás. Abra su Biblia conmigo ahí en el versículo 12 del capítulo 1 y vamos a ver lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Que no nos suceda aquí en la iglesia de Banais. Y si llegase a suceder, regresemos a las Escrituras, mis amados hermanos, a las congregaciones que nos miran
De igual manera, vayamos a las Escrituras. No tenemos otra vía, no hay otro método, no hay libros que nos ayuden a superar ciertas cosas más que las Escrituras. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, 1 Corintios capítulo 1 versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Imagínense, hermanos. El mundo, mis amados hermanos, exalta a una persona más que a otra. El mundo exalta a los líderes, a los guías, exalta a la gente y dice: este nos va a defender ahora, este nos va a ayudar. Y de hecho ahora las políticas aquí en Estados Unidos están a punto de escoger presidente, ¿no? Y la gente dice este o este, y está la gente diciendo: este es el camino. Bueno, escogen, hermanos, y reciben lo que escogen. Sin embargo, hermanos, aquí vemos, hermanos, que estaba sucediendo en la iglesia. El mundo escoge a sus actores, escoge a sus cantantes, escoge a sus escritores, apuesta por sus atletas, por sus líderes, maestros y aún por sus predicadores, hermano. Usted puede ir a YouTube y buscar, por ejemplo, ¿quién tiene 10 millones de visitas como predicador? Y usted se va a sorprender. ¿Por qué la gente va tras uno? Porque escoge. El mundo es así, hermanos. Esta es la sabiduría humana. Y siguiendo la sabiduría humana del mundo, los corintios, la iglesia en Corinto, se dividieron, hermanos, en 4 grupos. Cada creyente escogió el líder que le favorecía. Dice el versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Pablo, hermanos, lo escogieron a él también. Probablemente lo vieron, un grupo lo vio: este ama a los gentiles. Algunos escogieron a Pedro. Pedro, si estudiamos la vida de él, se dice que en un momento, hermanos, en Jerusalén, caminaba Pedro y la gente que estaba enferma se acercaba, aunque les cayera la sombra, para recibir alguna sanación. Y algunos decían: Pedro nos gusta, Pedro este es el que sana. Otros escogieron a Apolos. De hecho, lea conmigo la idea de Apolos, o la vida más bien de quién era Apolos. En Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26, solo vamos a notar algo. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Estoy en Hechos capítulo 18, 24, 26. Dice: natural de Alejandría. Y Alejandría, hermanos, tenía una universidad, tenía una biblioteca, tenía una escuela famosa, como las que hay aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Si sus hijos van a las escuelas, hermanos, oren por ellos. Hay varias escuelas aquí en Los Ángeles. En California igual. Al único que no recomendaría que enviaran es a Berkeley, ¿verdad? No los envíen ahí. Ahí es gente loca, hermano. Maestros vestidos de animales enseñándole a los niños, más bien a los jóvenes. Ahí no los envíen. Díganle: no, hijo, busquen por otro lado. Porque hay universidades que están enfermas en su centro, ¿verdad? Pero gracias a Dios, si sus hijos van. Pero aquí Apolos era, hermanos, de Alejandría. Observe lo que era él: varón elocuente, poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahí lo dejamos. Apolos, hermanos. Y un grupo de la iglesia en Corinto dijeron: queremos a Apolos. Cuando Apolos predica, wow, nos asombramos. Es más, no me lo pongan otro día, pónganla, este día lo queremos, ¿verdad? O sea, la iglesia estaba dividida. Y por último había otro grupo, hermanos. Y este grupo había escogido
a Cristo. Pareciera que hay algo bueno, pareciera que hay una luz de esperanza dentro de ellos. Quiero decir, dice el apóstol Pablo, versículo 12, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y el último dice: y yo de Cristo. Nos preguntamos si realmente estos que seguían a Cristo verdaderamente seguían a Cristo, porque hay gente que sigue a Cristo pero le falta el respeto a los que los guían. Probablemente menospreciaban a los otros, o sea, quedaban en la misma situación, estaban perdidos. Hermanos, todos, hermanos, tenemos como iglesia que exaltar a Jesús, hermanos, sobre toda persona. Hermanos, Pablo les hizo 3 preguntas, hermanos, para atacar el problema. Esperamos que aquí en esta conexión no haya, y si hubiese alguien exaltando a alguien, le ruego en el nombre del Señor, regrese a Cristo, ¿verdad? Usted se está perdiendo, porque aquí no exaltamos a los hombres, ¿verdad? Imagínense, compárenme con Apolos. No, hermano, nos quedamos cortos. Varón elocuente, poderoso en las palabras, y uno hace su lucha, ¿no? No hay que hacer este tipo de cosas. Por eso Pablo les hace preguntas, hermanos, en el versículo 13. Si usted tiene su Biblia conmigo abierta, léalo conmigo. Les dice: ¿acaso está dividido Cristo? Eso es lo primero, hermanos. Está bien que escuchen a alguien más, está bien que digan: fulano de tal me llena. Eso es bueno, pero hay que recordar que no debemos exaltar al ser humano antes que a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no está dividido. ¿Acaso está dividido Cristo? Esa es la primera pregunta. La segunda: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Esto me toca personalmente, hermanos. Esto es personal, o sea, esto ya viene a tocarme a mí como predicador, y esperamos en el Señor a los hermanos que nos siguen, porque sabemos que nos siguen de otros países, predicadores. Recuerda esto: el amor por la iglesia es muy importante. No debemos tomar ventaja de ella, debemos sacrificarnos por ella, pero debemos recordar una cosa: que yo no morí por ustedes, hermanos. Es más, si entrara un loco con pistola, ya pienso que, no sé, como hay una piscina, ya me aviento ahí nos vemos, ¿no? El ser humano es así, actúa en cierto momento y trata de salvar su propia vida. Por eso el apóstol le dice: ¿acaso murió alguien más por ustedes? Dicen: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No, entonces ¿por qué vamos a exaltar a los seres humanos? Dice, y la otra cosa que viene, dice la tercera pregunta: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta a todas estas preguntas es no. Quizás algunos de los que habían sido bautizados seguían al que los bautizó, decía: este me bautizó. Y yo he encontrado gente en la iglesia, hermanos, porque visitamos congregaciones, y dice: oh, fulano de tal, oh, es que él me bautizó, hermano, yo como lo amo, lo quiero. Y bueno, y el que les predica, hace su lucha, pero el que me bautizó, hermano, o sea, no se da cuenta que se está volviendo idólatra. Es idolatría. Debemos respetar, amar a los hermanos, pero nunca debemos escoger a los hermanos antes que a Cristo. Y la pregunta, hermanos, que la respuesta a estas preguntas es no. Al exaltar, hermanos, a los guías más que a otro, o a uno más que a otro, los corintios, hermanos, dividieron el cuerpo de Cristo. Estos creyentes pensaban que el estilo o el ministerio tal vez de alguno de los que predicaban era más importante que el mensaje. Y a veces así llega la iglesia. Debemos tener cuidado, porque no es el estilo de la persona, es el mensaje. Y uno se pregunta: ¿cuál mensaje? Bueno, el mensaje de la cruz, que Jesucristo murió por nuestros pecados. El mensaje del Evangelio, que Jesús fue crucificado por nosotros, fue hecho, hermanos, pecado por nosotros, nos salvó de la ira venidera,
Por eso Pablo les advierte, y esta advertencia de Pablo de no confiar en los hombres, más bien de no poner nuestra esperanza en los hombres más que en Cristo, sigue, hermanos, de pie. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo lo siguiente, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, en Mateo 12:25, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No vamos a permanecer. Oiga, hermano, ¿y por qué ustedes han permanecido? Porque probablemente la congregación a la que asistimos y la audiencia en este momento probablemente ha entendido que no seguimos a los hombres, seguimos al Señor. El predicador se puede ir, hermano, pero que no se vaya el Señor, ¿no, hermanos? Se puede ir, pero que no se vaya el Señor, hermano. Porque Apocalipsis también nos enseña de que habían varias congregaciones donde el Señor les dice: si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero. Estoy a punto de quitarlo, a punto de apagar. O sea, si logramos entender eso, y los corintios, gracias a Dios, lograron entenderlo, porque es un estudio largo, pero lo lograron. Si logramos entender eso, vamos a estar en buen camino, hermanos. Y de hecho, la iglesia da frutos, hermanos. Todos los frutos que se recogen es el trabajo de todos. Por eso, hermanos, debemos mantener claro que nosotros seguimos a Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo les va a dar 3 ejemplos. Les hizo 3 preguntas. La respuesta es no, de todas ellas. Les va a dar ahora 3 ejemplos para recordarles que la sabiduría de Dios es lo opuesto a la sabiduría del mundo. El mensaje primero, el ejemplo primero es el mensaje de la cruz. Imposible para que los seres humanos lleguen a creerla, si no es que Dios despierta el corazón de los seres humanos. Los mismos corintios, la misma iglesia, hermanos, de allá de los corintios, es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo es la predicación de la palabra de Dios. Por eso el mensaje, hermanos, lo primero es el mensaje de la cruz. Vaya conmigo al versículo 18, al versículo 25. Ese es el primer ejemplo que les da, hermanos. Para que nosotros nos mantengamos como iglesia unidos al Señor, confiando en su palabra y en su amor, hermanos, nos hará prosperar, sacará adelante la tarea y triunfaremos, hermanos, con Cristo Jesús. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, se van a perder porque nunca la creyeron, esa es la idea. Pero a los que se salvan, o sea, a los que tuvieron fe, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito. Observe: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego lanza unas preguntas, hermanos, interesantes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Cuando dice escriba, hermanos, es importante, porque son los que escribían, por así decirlo, las cartas, las leyes, las conocían bien. Luego dice: ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde está, dice la sabiduría? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Es interesante, hermanos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Al ratito vamos a ver por qué. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, ahí está la sabiduría de Dios.
De hecho, ya no tenemos que predicarle, lo único que tenemos que decir, mire a la cruz. ¿Tiene problemas? Mire a la cruz. Es más, arrodíllese delante de la cruz de Cristo y reconozca que usted sin Cristo no puede salir adelante. Estamos perdidos. No hay sanación, no hay salvación, no hay justificación fuera de Cristo Jesús. Y la única manera en que podamos estar unidos verdaderamente a Dios es a través de Cristo Jesús. Hermanos, los griegos les encantaba la sabiduría, hermanos. Una de las preguntas de Pablo es: ¿dónde está el disputador de este siglo? Una versión diferente dice: ¿dónde está el filósofo de esta época? Y filósofo es sabiduría, hermanos. Filosofía es amar la sabiduría. Los eruditos, hermanos, elogiaban a los que buscaban la sabiduría. Los que la buscaban con la mente y con la razón. O sea, los griegos decían: este sí es sabio. Y se sentaban a escucharlos, hermanos. Pero Pablo hace un contraste, hermanos, entre dos clases de sabiduría. La sabiduría del mundo, que es de este siglo, el versículo 20. Y la sabiduría de Dios, el versículo 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No hay manera de conocerlo más que a través de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, la sabiduría del mundo, la gente, por medio de ella, la sabiduría del mundo, no puede llegar al conocimiento de Dios. Es imposible. Lea el versículo 22. El versículo 22, hermano. Véalo conmigo. Observen, no se pueden acercar a Dios. Dice: los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Ellos están atentos a estas cosas. Pero la sabiduría del mundo, hermanos, por medio de ella la gente no puede llegar al conocimiento de Dios. Es imposible. Pueden estudiar lo que quieran. Hay eruditos en las universidades. Me sorprendió cuando mi esposa iba a la universidad y tomó una de esas clases, electives creo que le llaman, una que escoge y que le dan créditos. Y nos sorprendió que en uno de esos cursos decía Biblia. Y le dije: ¿escoge esa? Pues al fin vamos a la iglesia. No, hombre, esa gente no sabe ni lo que enseña, hermanos. No sabe nada. Digo, ¿por qué? Porque lo enseñan a través de la sabiduría humana. Y luego dicen: ¿cómo es posible que un Dios tan bueno, tan grande, le pida a su hijo, le pida al Padre que sacrifique a su hijo? Eso es un sacrilegio. Eso es más, se emocionan tratando de atacar la palabra de Dios. Y se supone que era para enseñar la palabra de Dios. Es sabiduría humana, hermanos. No es posible. Por eso llegar al conocimiento de Dios es imposible a través de la sabiduría humana. Ahora, en la predicación del Evangelio, hermanos, la sabiduría de Dios se puede, hermanos, oír el mensaje. Podemos escuchar el mensaje de Dios. Observa el versículo 17. Dice lo siguiente del capítulo 1 de 1 Corintios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. Los judíos, hermanos, buscaban señales de sabiduría y de poder. Ellos estaban familiarizados con profetas que hacían milagros. Para ellos la cruz era insensatez, hermanos. ¿Cómo puede el Todopoderoso escoger a su escogido y el escogido de Dios llamado Cristo ser el que es crucificado? Esto para la mente judía era una locura, hermanos. Es una insensatez. Es imposible. Esto no lo podemos aceptar.
Por lo siguiente, ellos estudiaban esto, hermanos. Deuteronomio 21:23, hermano, por favor. Era un tropiezo para ellos ver a Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. Para ellos era imposible que el escogido de Dios sea el crucificado, hermanos. El Cristo crucificado. Una piedra de tropiezo para ellos, hermanos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Dice ahí, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, hablando del que es colgado en algún madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Observe, porque maldito por Dios es el colgado. Cuando ellos estudiaban esto, hermanos, y lo tenían de memoria, al ver la cruz de Cristo es imposible. ¿Cómo alguien que es maldecido nos puede salvar? Esto es imposible. Ellos no lo aceptarían, hermanos. Si alguien les predicara de Cristo, le estás loco, que no has leído Deuteronomios. Bueno, ellos no tenían capítulo ni versículo, pero ellos le llamaban la ley. ¿No has leído lo que dice la ley? Maldito por Dios es el colgado. ¿Cómo es posible que pongan su fe en alguien que ha sido maldecido? No lo entendieron, hermanos. Por eso fue tropezadero, por eso tropezaron en esa piedra en el camino, hermanos. No entendieron lo que escribiría el Espíritu de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice el texto así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo, hermanos, nos rescató de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ellos no entendieron eso, hermanos, y hasta ahora, hoy día, no lo entienden. Usted les predica a Cristo y ellos dicen: pero si fue crucificado. Hace un tiempo, una señora de este calibre dijo unas palabras, pero horribles, hermanos, que mejor nos quedamos callados para que pecado no cayera sobre ella y se estuviera sobre su cabeza por la eternidad. Si lo crucificamos como un perro, si volviera a venir, haríamos lo mismo con él. Imagínense, es la mentalidad del que rechaza a Dios, hermanos. Y mejor nos quedamos callados y dijimos: no, ahí déjalo, así déjalo, Señor, ya mejor no le eche más pecado al pecado. Dios tenga misericordia de esa persona, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque para ellos, el que es colgado es mal, es imposible. Por eso fue tropezadero. De hecho, el apóstol Pablo les predicó semana tras semana y aún así lo rechazaron. Ahora los griegos, recuerden, dice el apóstol: no se tomen de la sabiduría del mundo, porque ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Los griegos, mis amados hermanos, creían que la muerte, y esto usted lo puede estudiar más detenidamente, creían que la muerte era solamente para los humanos. La mentalidad griega, hermanos, creía que la muerte era solamente para los seres humanos. Sus dioses para ellos no morían. Es imposible que Zeus muera. Puede caer lastimado, puede caer herido, lo que sea, le pueden traspasar una espada, pero no muere. ¿Cómo podía ellos aceptar que el Dios que nos salva iba a morir? Para ellos era una locura, hermanos. Por eso dice el texto, hermanos, más para los llamados. Versículo 24 de 1 Corintios, por favor, hermano. La sabiduría de Dios, hermanos, se revelaría, y el poder de Dios por medio de la muerte de Cristo Jesús. Es imposible, según ellos,
griegos, hermanos, no aceptarían esto. Y aún en nuestro tiempo, hermanos, ya no son griegos, ahora son sabios, ahora son conocedores, ahora son científicos, ahora son gente que tiene cierto conocimiento. ¿Cómo es posible? Esto es imposible, hermanos. Dice, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero ¿cómo? En la cruz del Calvario. Es imposible que el gentil de aquel tiempo creyera estas cosas, hermanos. Gracias a Dios nosotros ahora las creemos. Hemos confiado en la palabra de Dios. Por eso, regresemos, hermanos, al tema con el que empezamos, el poder de Dios, sabiduría de Dios. Recordemos que los corintios seguían la sabiduría del mundo, hermanos. No nos suceda como iglesia, en ningún lugar. No sigamos la sabiduría del mundo, porque causa, hermanos, causa divisiones, causa grupos. Y Dios y el apóstol Pablo les da a los corintios ejemplos, hermanos, para contrastar la sabiduría del mundo y mostrar la sabiduría de Dios. Lo primero, hermanos, que vimos es la sabiduría de Dios a través de la cruz, hermanos. Lo que vamos a ver ahora, el segundo ejemplo que les da, y queremos que se lo lleve en su corazón, hermano, es los corintios, hermanos. Eran un contraste, hermanos, con la sabiduría y las normas humanas. O sea, la iglesia en Corinto, hermanos, un contraste total, como sucede en nuestro tiempo. Si vamos a hablar a la iglesia de este lugar, los creyentes en este lugar somos, hermanos, un contraste con la sabiduría y las normas humanas. Vamos a leerlas. 1 Corintios 1, 26 al 31. No confiamos en la sabiduría humana. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero tenemos la cruz de Cristo Jesús. Ahí está la sabiduría. Segundo, los mismos creyentes, hermanos. Un contraste total. ¿Lo tienen, hermanos? 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues mirad, hermanos, ahí está, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Con eso tenemos, hermano. ¿Ve el contraste? O sea, hemos sido escogidos, hermanos, porque Dios lo ha hecho, y no por la sabiduría humana, hermanos. Y a veces la sabiduría humana entra a la iglesia. Si hubiera alguien entre nosotros, o si todos aplicáramos la sabiduría humana, nos pararíamos ahí a la puerta y le diríamos a alguien: oh, usted está muy chaparrito, no entra. Usted está muy morenito, no entra. Usted es muy pobre, no entra. O sea, no dejaremos entrar a nadie, hermanos. Vea el contraste. Vea hacia usted mismo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. He aquí el contraste. No somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué cosa, hermanos? Versículo 27, por favor, hermano. Empieza conmigo, esa es la idea. ¿Qué es lo que escogió Dios, hermanos? ¿Qué dice? Lo necio del mundo escogió Dios. Por eso nos humillamos, hermanos. Por eso nos acercamos a Dios, reconociendo nuestro lugar, reconociendo quiénes somos. Que ni siquiera merecemos abrir las Escrituras. No merecemos nada, hermanos, según la sabiduría humana. Pero gracias a Dios, hermanos, dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Versículo 28. Hermanos, observe esto, y esto cala duro, hermanos. Si tú verdaderamente amas a Dios, si tu corazón está entregado a Dios, si verdaderamente lo amas, te vas a dar cuenta de qué suciedad te ha sacado. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es la razón? A fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay necesidad de decir yo escojo a este, yo escojo al otro, yo escojo aquello. No hay necesidad. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, versículo 30, hermanos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, el Señor, hermanos, nos está dando esa gran oportunidad de pertenecer a su familia. Y le dice el apóstol Pablo, véanse ustedes, véanse, para que no lleguemos a un punto, hermanos, de menospreciarnos el uno al otro. Reconocer, hermanos. El mundo escoge y honra a sus héroes, hermanos. El contraste, Dios escoge a gente común como los corintios y como nosotros. Nos ha escogido, hermanos, para que le sirvamos. Por eso le animamos esta mañana. El enfoque no es en los seres humanos. Está bien que vengamos y tengamos pláticas, pero no nos enfoquemos en los seres humanos. Enfoquémonos en el Señor. Porque el mundo, hermanos, escoge y honra a sus héroes. En contraste, hermanos, Dios escoge a gente común. Y no solamente eso, hermanos. Nos pide que nos enfoquemos en Jesucristo, quien es nuestra sabiduría, hermanos, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Estas palabras se los dejamos de tarea, versículo 30, hermano. Regréseme al versículo 30, por favor, hermano. Dice, Cristo ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Estudie esas palabras. Dese cuenta cómo Dios le ama. Todo lo que ha dejado por usted en el cielo para venir a ser crucificado en la cruz del Calvario y morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados, y así pertenecer a una iglesia que le ama verdaderamente, que reconoce que el único que seguimos, al único que nos acercamos, es a Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a entonar una alabanza de reflexión, de invitación al amigo que se encuentra con nosotros. En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador, su mano me tendió. En Calvario al morir mi vida rescató, en la cruz salud por mí consumió. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándonos plena luz. Te convida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, Dios pecador, escucha su tiempo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, a los cielos ascendió Cristo mi Salvador,
a la diestra de Jehová está el mediador. Intercede tu favor, ven pronto pecador. No desprecies esta voz, es la del Señor. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel, ven pecador. Ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. Bueno, la palabra de Dios ha sido anunciada, ha sido expuesta, ha sido entendible. Yo sé que todos la hemos entendido. Al amigo que está con nosotros, dice la palabra de Dios que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Además dice que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero necesitas confesarlo con tu boca, que el Señor es el Señor, que es grande, poderoso y puede perdonar tus pecados. Porque con corazón se cree para justicia, dice, y con la boca se confiesa para salvación, dice. Así que queda en ti, querido amigo. Si sientes ese deseo en tu corazón, puedes quedarte de pie, pasar al frente, mientras los demás hermanos toman sus asientos. El Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha llegado el momento, hermanos, de recordar y anunciar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, meditando conforme a las Escrituras en el conocimiento que tenemos que Él puso su vida por nosotros. Y en esta comunión, hermanos, es de que nos unamos en un solo corazón, en un solo propósito de honrar a nuestro Dios, no pensando en el que está a la par, el que está enfrente, sino entre nuestro corazón y el Señor. Vamos a darle lectura conforme a las Escrituras, conforme ha sido mandado, que dice en 1 Corintios 11, 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. El hermano que está preparado para la oración por el pan. Oremos. Padre nuestro, Señor, que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias, Señor, por este día que nos ha dado, este primer día de la semana que va a participar su iglesia. Que bendiga este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Bendíganos, Señor, y gracias le damos todas estas cosas, Señor, en el bendito y santo nombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Asimismo dice en el versículo 25, tomó pan, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí.
hermano que está preparado para la oración del jugo. Oremos. Amado buen Dios y Padre, en este momento que conmemoramos la muerte de tu Hijo Jesucristo, te pedimos por favor que bendigas este jugo de la vida, el cual representa la sangre de tu amado Hijo, la cual fue entregado en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y dice, hermanos, en el versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a continuar, hermanos, como es el mandamiento de la ofrenda, y voy a continuar leyendo una vez más en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 8 y versículo 14 y 15, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y es que conforme el entendimiento que tenemos, hermanos, para ver la Escritura, no superficialmente, no que para entenderla mejor, es que para entender mejor quiénes están en abundancia y escasez, es que la persona que provee o tiene ingresos más de lo que necesita, está en abundancia, y el que tiene y recoge menos de lo que necesita, está en escasez. Por eso cuando dice que la viuda dio todo lo que tenía y que estaba en pobreza, es que estaba en escasez. Por eso la ofrenda, hermano, no es conforme cantidad, sino conforme porcentaje. Conforme lo que nosotros pongamos en nuestro corazón, que reconozcamos quién está enfrente de nosotros, para quién lo hacemos. Porque no es un programa benéfico para recoger fondos, sino que aquí es un culto de adoración para honrar a nuestro Dios con nuestros bienes. Así que vamos a orar, hermanos, y después nuestros hermanos van a pasar por la ofrenda. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias le damos, Señor, por todo el bien que hemos recibido, por la salud, porque nos ha guardado, Señor, porque nos ha permitido, Señor, llegar a este lugar este día, conforme el propósito que usted ha establecido, Señor, que lo podamos adorar, que lo podamos alabar, Señor, y que los bienes que usted nos ha dado, Señor, en nuestra vida, hoy los podamos poner delante de usted, Señor, honrándolo conforme a su palabra. Así le rogamos, Señor, que bendiga esta ofrenda, que bendiga a cada hermano que va a poder participar, así como los hermanos que no puedan, Señor, que sea usted con ellos en todo momento. Le rogamos también por los hermanos que administran, que conforme a su sabiduría, lo hagan todo decentemente, con orden, conforme a su voluntad, para que todo, Señor, lo que hagamos sea usted agradado. Le rogamos todo esto, Señor, y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El hermano que tiene la última oración quedará con ustedes. Que Dios les bendiga.
El Señor les bendiga, hermanos. Ha llegado el momento de ser despedidos. Ha llegado el momento de finalización de este culto en oración a nuestro Dios en este primer día de la semana, más sabiendo de que nuestro Dios está con nosotros todos los días. Vamos a pedir oración para la mamá de nuestro hermano Roberto Leiva. Nuestro hermano nos comentó de que su mamá está enfermita y le suplicamos oración por ella, como también por nuestra hermana Vicky y por todos los enfermos de la congregación. Sabemos que Dios es grande en su misericordia y que cada uno nos debemos de llevar en oración unos a otros. Los invito a que si nos podemos poner de pie para ir a Dios en oración. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador de nuestras vidas, le damos gracias, amado Dios, por esta oportunidad maravillosa, cual usted nos ha proveído, de poder estar acá, Dios, reunidos como su pueblo, alabándolo y glorificándolo, Dios, a través de los cantos, amado Padre, a través de su palabra que se expuesta en esta mañana. Le suplicamos su bendición, amado Dios, por los ancianos de esta congregación, por los diáconos, por los siervos, Dios, que predican su palabra día con día. Suplicamos, Dios, que bendiga a cada uno de nosotros que estuvimos acá presentes. Le suplicamos, amado Dios, por nuestros amigos que de igual manera estuvieron acá con nosotros, que les anime siempre, Dios, a seguir adelante. Sabemos que, Dios, su palabra tiene mucho poder, amado Padre, y suplicamos, Dios, que un día ellos puedan reconocer a su amado Hijo como su único Salvador. Le suplicamos, amado Dios, que bendiga acá a todas las iglesias, Dios, sobre la faz de la tierra, que en este primer día de la semana, de igual manera, Dios, se congregan para dar gracias, amado Dios, por la vida de su amado Hijo. Le damos gracias por Él, porque a través de su sangre maravillosa, Dios, fuimos redimidos en la cruz de Calvario. Le suplicamos a Dios que de igual manera bendiga a cada uno de aquellos que están enfermos, aquellos que no pudieron estar acá con nosotros, que los anime siempre, Dios, a que en una nueva oportunidad, Dios, que podamos estar acá con nosotros. Le suplicamos a Dios que nos lleve con bien, que nos guarde, que nos cuide donde quiera que vayamos, que el Santo Espíritu nos acompañe siempre. Amado Dios, sabemos que usted está con cada uno de nosotros. Ayúdenos, amado Dios, a poder llevar una vida correcta, una vida agradable delante de usted. Sabemos que su palabra dice que el que persevera hasta el fin, Dios, será salvo. Amado Dios, los suplicamos que de igual manera sea con cada uno de los niños, amado Dios, de esta congregación, a los hermanos que les enseñan, Dios, su palabra. En Cristo su Hijo, nuestro Salvador y Redentor, por medio de él oramos y le pedimos todas estas cosas. Amén. Estamos despedidos.